Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, tal cual lo prometido, estamos con la segunda parte porque recordarán que en la emisión anterior les contamos que la sesión del HCD había sido un poco larga, con mucho debate, con mucho diálogo, con confrontación también, con contraposiciones también. Entonces, bueno, decidimos hacer esto de hacerlo en dos partes. Dejamos para esta segunda entrega los expedientes referidos a Malvinas y al buzón antinarco, que además trajo mucha polémica, no solamente en la sesión, sino fuera de la sesión, porque fue un tema que hemos recogido todos los medios de comunicación. En primer lugar, el expediente 3758 fue un proyecto de resolución presentado por La Libertad Avanza para reafirmar el apoyo irrestricto del pueblo de Montehermoso al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La fundamentación era conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional, destacando la diplomacia activa, el desarrollo económico con libertad y la revalorización de las Fuerzas Armadas como pilares estratégicos. Eso es lo que fundamenta La Libertad Avanza para pedir una reafirmación de nuestros derechos sobre las Islas Malvinas. Por supuesto que este proyecto fue pasado a archivo por un voto de la mayoría, que sería el bloque justicialista y el bloque de Primero Montehermoso. Vamos a compartir esta explicación y esta fundamentación de parte de la palabra de los concejales Manso, que fundamenta el proyecto presentado, Jorge Busca, del Partido Justicialista, que hace un repaso histórico, Carolina Bertazo por Primero Montehermoso, que también hace un repaso histórico, luego la respuesta de Manso y el cierre con la concejala Natalia Abraham. El bloque interpretamos claramente el mensaje del presidente, entendemos y apoyamos el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, que debe hacerse desde la diplomacia activa en un marco de desarrollo económico con libertad y revalorización de las Fuerzas Armadas, denunciando la militarización de la zona por parte del Reino Unido y la explotación ilegal de los recursos y la vulneración de la resolución de la ONU 2065. Nada más que eso, es un apoyo y un decir que desde Montehermoso seguimos reclamando la soberanía sobre Malvinas. Bueno, estaba escuchando atentamente esta resolución y en realidad hay varias cosas que estamos totalmente en la antípoda. Primero, que hay una cuestión que tiene que ver con la mentira constante para salvar los dichos del presidente que tenemos, porque en realidad lo que dice esta resolución no tiene nada que ver con lo que dijo el presidente. En primer lugar, voy a decir que no estoy de acuerdo con esto de que la concejala dice que este ejemplo histórico de la generación del 80 con este cipayo que fue indudablemente el señor Julio Argentino. En el año 2001 o 2002 había unos grafitis en Buenos Aires muy buenos que decían: prefiero un mayo francés a un Julio Argentino. Y en realidad, como nosotros estamos en las antípodas de este pensamiento, y voy a decir por qué estamos en la antípoda de este pensamiento. El general Julio Argentino Roca, un representante de la oligarquía nacional, donde siempre el poder en este país se destacó y lo hicieron notar que se destacó. Ustedes fíjense que está el monumento de Julio Argentino a 100 metros de la Casa Rosada y el monumento a San Martín está en Retiro, bien lejos. O el billete de 100 pesos, que era en esa época, lo tenía Julio Argentino y el 5 pesos lo tenía San Martín. Y no tenemos que olvidar, lo que voy a decir está en los archivos nacional de la Nación, es decir, los archivos de la Nación y la Biblioteca Pública Nacional, que tiene que ver con, primero que todo, que Julio Argentino fue un represor. Y fue un represor porque en la época de Mitre, si vamos a la historia, fue uno de los que hizo la campaña contra dos federales, que uno fue el Chacho Peñalosa, y lo asesinaron, y el otro fue Felipe Varela. Después fue a combatir, este señor fue a combatir al Paraguay en esa guerra
infame, donde murieron muchas personas y donde Mitre, un unitario, partidario, por supuesto, de Julio Argentino, dijo que iba a durar 3 meses y duró 5 años, y ahí murieron mucha gente, y fíjense, mucha gente negra y mucha gente mestiza. Por eso este país no tiene tantos negros ni tiene mestizos, porque casi todos murieron en la guerra con el Paraguay. Bueno, después de otros actos represivos, viene el tema de la conquista del desierto, o sea, la conquista de la nada, sería porque los pueblos originarios en esa época no eran nada, indudablemente, porque si se va a conquistar un desierto no existían, serían animales, y se los trató como animales. En realidad fue una política de exterminio para el progreso, exterminar para progresar. Y no solamente eso, sino que además fue el primer presidente, Julio Argentino Roca, que reimplantó la esclavitud en este país. Reimplanta la esclavitud, ¿cómo? Salía en los diarios, se ofrecen los chinitos y las chinitas. Los chinitos eran las esposas de los indios que habían matado a las chinitas para trabajo sin remuneración, y los chinitos eran los chicos que se les hacía trabajar como esclavos, o se los mandaba a muchos indios que habían quedado a trabajar a los cañaverales en Tucumán. Eso fue lo que hizo este señor, que hoy lo resaltan. Y después están los de la generación del 80, que también fue parte, donde estaba Pellegrini, Miguel Cané, había un montón de señores. Fue una de las épocas más fraudulentas de los gobiernos de este país, y que gobernaban Buenos Aires desde el círculo de armas o del Jockey Club, y miraban embelesados lo que pasaba en Gran Bretaña o lo que pasaba en Francia, y se olvidaban, y no solamente eso, sino que todo lo nacional, todo lo cultural, todo lo que tenía que ver con lo nuestro era repudiado. En realidad, eso por un lado, y después el entrego de las tierras. Y fíjense qué casualidad. El que financia la campaña del desierto, ¿quién financia la campaña del desierto? Fue este ministro de Economía, fue el bisabuelo del ministro de Economía que tuvimos en la época de la represión, ¿cómo es el nombre? Martínez de Oz. El bisabuelo de Martínez de Oz, presidente de la Rural, financian la campaña del desierto. ¿Y saben qué? Justo por financiar la campaña del desierto, el señor Martínez de Oz se queda con 2,5 millones de hectáreas. Y después se reparten 6 millones de hectáreas entre 67 familias de todo el país. Eso era la generación del 80. Qué bien. Bueno, por un lado quería decir unas palabras de este señor Julio Argentino Roca, que algunos lo ensalzan como un héroe, porque a partir de él vino el progreso, y es lo mismo que decir, bueno, sí, está bien. Si vamos a eso, podemos decir que después de matar en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 6 millones de personas, 6 millones de judíos, Hitler inventó el auto para todo el mundo, que era el Volkswagen, o desarrolló las autopistas. Podemos decir eso también, total. Pero bueno, esto es lo que pasó en este país, y no lo digo yo, por supuesto, sino está bien escrito en la Biblioteca Nacional. Eso por un lado. Y por otro lado también miente la concejala cuando dice que el presidente Milei dijo que la soberanía, etcétera, etcétera, nuestra. En realidad lo que dijo el presidente Milei fue que las Malvinas dependían de la autodeterminación de los isleños. Eso fue las textuales palabras del presidente. O sea, un presidente que es traidor a la patria, anticonstitucional. Es más, la Confederación de Soldados de Malvinas presentó una demanda y presentó una denuncia penal contra el presidente por estos dichos que son anticonstitucionales. Por lo tanto, no es cierto, lo pueden escuchar nuevamente, lo pueden leer nuevamente lo que dijo el presidente. Y siempre, cada vez que el presidente dice una barbaridad como esta, no solamente no es porque se equivoca, porque la piensa, salen todos los súbditos que tiene a tratar de
modificar lo que dijo, porque el presidente no dijo tal cosa. Sí, el presidente dijo eso. Así que nosotros no estamos nada de acuerdo con lo que dijo, con lo que dice La Libertad Avanza. Nada más, señor presidente. Gracias. También queríamos del bloque Primero Montehermoso hacer algunas reflexiones respecto a este proyecto. Hay algunas cosas que hacen ruido, ¿no? Por supuesto que no terminan de hilarse dentro de la resolución. Una tiene que ver, por supuesto, con lo que decía el concejal Busca, que tiene que ver con la historia, donde sitúa a la generación del 80, y ahí quiero tomar lo que dijo el concejal y continuar un poquito con un poquito más de la historia, porque nos aclara la mirada y nos aclara la postura que cada uno de nosotros tenemos. La generación del 80, Roca y todos sus amigos, integraban el Partido Autonomista Nacional, el PAN, que, como dijo el concejal, eran de la más pura oligarquía de la derecha argentina, y se mantenían en el poder a través del fraude. No existían elecciones libres como hoy. Y ahí nace, por eso lo quiero traer a colación, ahí nace la Unión Cívica Radical en lucha contra el fraude y contra la corrupción, porque además eran gobiernos corruptos, por supuesto, porque lideraron la conquista del desierto y repartieron las tierras entre los amigos como mejor les convino, los precios irrisorios que podamos recordar. Eso también es parte de nuestra historia. Y en 1980 surge una revolución, que es la revolución, en 1890, perdón, la revolución del Parque, liderada por Alem y otros, en contra del mitrismo, porque también estaba el mitrismo allí, pero Alem lideraba otra mirada, que era la de la lucha contra el fraude, luchaba por elecciones libres, por la transparencia y la lucha contra la corrupción. El presidente en ese momento era Juárez Celman, que era parte también del Partido Autonomista Nacional, de los roquistas. Eso, bueno, si bien la revolución del Parque no salió como esperaba el radicalismo y los revolucionarios socialistas y algunos anarquistas en ese momento que lucharon conjuntamente, si bien no se ganó la revolución, desestabilizó bastante el autoritarismo de Juárez Celman, que tuvo que renunciar, y después quedó en su momento Pellegrini. Pero bueno, esto llevó a que se movieran los cimientos del autoritarismo y empezar a crecer la actividad política, el socialismo, la participación de la mujer, de los trabajadores, movimientos importantes en nuestra historia que generan el fortalecimiento de nuestra democracia, que hoy debemos cuidar más que nunca. Porque la derecha siempre se va a los extremos y suele ser peligroso. Entonces tenemos que ser cuidadosos y estar atentos y ser guardianes de la democracia y de la división de los poderes. El otro punto que hace realmente que hace ruido en esta resolución es que da a entender que la soberanía, tal como lo dijo el presidente Milei, la soberanía se va a lograr de las Islas Malvinas en tanto y cuanto la Argentina tenga un desarrollo económico próspero y liberal y los colonos, es decir, los ingleses, a través de la autodeterminación nos voten con los pies o voten con los pies y elijan ser argentinos. Bueno, esto implica, en cuanto a la política internacional y a la diplomacia y a la lucha diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas, un retroceso, ya que la autodeterminación ya está, ya se negó la autodeterminación de los colonos, ya ante la ONU en 1960, presidente. Estamos como retrocediendo en la historia y retrocediendo en cuanto a políticas de soberanía se habla. La autodeterminación de los colonos no es algo que se pueda permitir, porque no colonizaron, o sea, usurparon, exactamente. Son usurpadores y con este discurso le estamos permitiendo a usurpadores que definan si quieren o no ser parte y seguir siendo usurpadores. A ver, no, la verdad que no es coherente. Así que por supuesto que estamos en desacuerdo. Obviamente hablamos esto con mucho respeto hacia los veteranos y a los caídos en la Guerra de las Malvinas.
con respeto, entendiendo lo que se vivió en la historia, ¿no? No podemos recordar la sangre argentina derramada allí. Y queremos obviamente resaltar y decir a viva voz que las Malvinas son argentinas por derecho, por historia y por geografía. Simple. Gracias, presidente. Sí, las clases de historia son más que importantes, porque si no tenemos memoria, que es lo que falta, no podemos hablar de lo que no sabemos. En una parte de la resolución presentada por La Libertad Avanza, dice, conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional. Bueno, me parece que quedó más que claro que no solo este bloque, sino el bloque de Primero Montehermoso, no estamos de acuerdo con los lineamientos nacionales, por lo cual, por lo menos desde este bloque no vamos a acompañar esta resolución. A mí en lo personal me pareció una tomada de pelo lo que dice, me parece que se contradice no solo con el discurso del presidente, sino también con los hechos diarios. El presidente de la Nación no para de realzar la figura de otros países y sus asesores no paran de decir que la Argentina es el mejor país del mundo, pero que el problema somos las y los argentinos que lo habitamos. Esto lo dijo Demian Reidel, que es el asesor del Consejo Económico del presidente Milei. Bueno, si el problema somos las y los argentinos, ¿qué más decir? ¿Cómo va a defender las Malvinas? Yo voy a acompañar lo que dijo la concejal Bertazo. Para nosotros no quedan dudas, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Bien, gracias, concejal. Siempre cuando se conmemoran estas fechas, nosotros tratamos de asistir a cada uno de los actos y de acompañar a nuestros veteranos de Malvinas que residen acá en Montehermoso, ¿no? Y la verdad que ellos ya hace bastante años que vienen pregonando que bueno, que obviamente la guerra fue en el 82 y ellos ya son grandes y muchos compañeros de ellos ya por una cuestión biológica, por una cuestión de tiempo no están. Y bueno, y el temor de ellos es que se terminen los veteranos de Malvinas y que no quede instalado la lucha, ¿no?, que tenemos hoy en día todos los argentinos por Malvinas. Yo quiero por ahí reflexionar un poco sobre eso porque ayer fue o antes de ayer que asistimos al acto de Malvinas en Sauce Grande, donde estaba el concejal Oliaro y el resto y algunos de los concejales de nuestro bloque. Y la verdad, escuchar a los chicos con el sentimiento que cantaban la canción de Malvinas te llena de orgullo y quiero decirles a ellos, a los veteranos, que la lucha no se va a perder por más que ellos por una cuestión biológica no estén más. La lucha la tenemos nosotros dentro del corazón. Todos sabemos que las Malvinas son nuestras, como lo decía la concejal Bertazo, por una cuestión de territorio, por una cuestión propia de los argentinos. Las islas nos pertenecen y no dependemos de un presidente de turno que nos quiera vender otra cosa o que nos hable de algo contrario a lo que es la soberanía. Todos sabemos lo que es la soberanía, la independencia, lo nuestro territorio, y que nos diga o que diga en cadena nacional o en un acto público que bueno, que olvidarse de que son usurpadores y que algún día nos van a votar y van a querer reconocerse argentinos. La verdad es una falta de respeto hacia todos los argentinos, es una falta de respeto a los veteranos y a todas las familias que han sufrido mucho y más que nada a todos los argentinos, porque ya te digo, las Malvinas las sentimos propias y son nuestras, y como rezaba el cartelito de los chicos de los actos, las Malvinas son y serán argentinas. Concejal Oliaro. Presidente, simplemente para pedir que esto pase a archivo. Bárbara, consideración de cuerpo, el pase archivo del expediente aprobado por mayoría. Como habrán escuchado, el concejal Jorge Busca hace un repaso histórico y se refiere a Julio Argentino Roca porque, bueno, en la presentación del proyecto de La Libertad Avanza realzan un poco la figura de Roca. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. También Roca, tal cual lo expresa el doctor Busca, tuvo, digamos, sus críticas. Siempre me gusta decir, un poco como docente que soy, ustedes disculpen
porque siempre me sale la docente, que el revisionismo histórico lo que está haciendo, que me parece muy útil, muy productivo, hay grandes historiadores que están haciendo un revisionismo histórico serio e importante, pero bueno, nunca tenemos que perder de vista que cuando las cosas sucedieron no solamente eran esas personas, sino que eran otras épocas, otros contextos, otras cosas que pasaban. No obstante eso, el análisis apunta a que la campaña al desierto que lideró Julio Argentino Roca, que se llamaba Alejo Julio Argentino Roca Paz, alias El Zorro, les dejo para que ustedes lo piensen el alias, era tucumano, nació en 1843 y murió en 1914. En la época de la campaña del desierto, él era ministro de guerra y lo que propuso fue un plan de ataque, exterminio, persecución y asesinato de los pueblos originarios que habitaban la zona de la Patagonia desde el Río Negro hacia abajo. Él consideraba que era necesario recuperar esos territorios. Lo de recuperar también lo tendríamos que poner en duda, porque vos recuperás lo que es tuyo, lo que nunca lo fue no vas a recuperar, lo estás avasallando, lo estás, digamos, usurpando a los pobladores originarios, que eran los aborígenes que vivían en ese lugar. Así fue que se organizó una campaña al desierto, tras la cual a él le dieron el título de conquistador del desierto, un disparate tras otro, que bueno, en esa campaña al desierto, por todo ese territorio, hubo un avasallamiento de las poblaciones aborígenes, ranqueles, mapuches, pampas y tehuelches que vivían en esas zonas y fueron expulsados de sus territorios. Esto sucedió entre 1876 y 1903, o sea, no fueron 2 o 3 años, fueron 27 años de invasión. Y el Estado, luego que se apropió de todas esas tierras, las vendió por monedas. Fueron 41.783.023 hectáreas y se las vendieron a solo 1.843 personas. Así que imagínense, tal cual como lo expresaba el doctor Busca en su alocución, que esto realmente fue un quedarse con las tierras que no eran tuyas para beneficiar a algunos amigos que eran que la oligarquía argentina, que qué pasaba con la oligarquía argentina, gobernaba. O sea, más claro, hay que echarle agua, ¿no? En esa campaña al desierto se asesinaron entre 15.000 y 20.000 habitantes aborígenes propios del lugar. No hay muchas cifras oficiales sobre nada, pero bueno, sí hubo sobrevivientes, ¿no? Hubo sobrevivientes que fueron tomados como prisioneros. ¿Qué hicieron con esa gente? Fueron llevados a campos de concentración que había a los márgenes del Río Negro. También fueron enviados a la isla Martín García, en Buenos Aires. Y estos fueron lugares de concentración y disciplina, ¿no? Y también de evangelización, por supuesto, porque bueno, había que evangelizarlos. Esto cuando investigaba, cuando hacía este buceo bibliográfico, recordando estas cosas que ustedes y yo estudiamos en la secundaria, me hacía acordar mucho de lo que pasó con la llegada, la conquista, el descubrimiento de América. Exactamente lo mismo, nada más que esto fue en nuestra Patagonia. Los ancianos que fueron a parar esos lugares ya tenían su destino escrito porque nada, no podían trabajar, no sé qué, la muerte a corto plazo. Los hombres que quedaron vivos, que no fueron exterminados, fueron enviados a los ingenios azucareros o en Tucumán o a los viñedos en Mendoza y San Juan. Las mujeres fueron subastadas al servicio doméstico cuando recordemos que la esclavitud ya no existía en esta época. Sin embargo, fueron vendidas para el servicio doméstico. Y los niños fueron regalados, por decirlo de alguna manera, a familias criollas pudientes que los usaban también para cuestiones domésticas. Eso fue la campaña al desierto. Así que a mí me parece, y creo que muchos podemos coincidir a partir de este revisionismo histórico en el cual nos desprendemos de esos, digamos, etiquetas de civilización y progreso de los gobiernos de esa época,
de la generación del 80, que recordemos que todos tenían el mismo tenor, si no, bueno, algún día si quieren hablamos de Sarmiento, o sea, podemos hablar de muchos de ellos, ¿no? Pero desprendernos un poco de eso y ver qué pasó con los desposeídos, con los que menos tenían, con los que nadie defendía ningún derecho, con los que fueron avasallados y con los que se les robó su propio territorio y que aún hoy están reclamando. Así que me pareció atinado el repaso histórico por parte no solamente del concejal, sino bueno, contarles un poquitito acá de qué se trataba. Luego toma la palabra la concejala Carolina Bertazo, que habla de la revolución del parque, porque claro, esto pasó, como les dije, en 1879 comenzó y bueno, duró hasta 1903, desde 1876 a 1903. El gobierno en ese entonces era el de Juárez Celman. Y luego del gobierno, o sea, en el gobierno de Juárez Celman sucede lo que se llamó la Revolución del Parque, que hace referencia a la concejala Bertazo, donde nace la Unión Cívica, ahí, lo que posteriormente fue la Unión Cívica Radical. La Revolución del Parque también fue conocida como la Revolución de 1890 porque sucedió en 1890. Fue una insurrección cívico-militar que se produjo el 26 de julio de 1890, que estaba dirigida, organizada, fundamentada por esta fuerza de reciente creación que era la Unión Cívica, que estaba liderada por Leandro Alem y otros que la integraban eran Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, bueno, entre otros. La Unión Cívica tomó por asalto el Parque de Artillería de la ciudad de Buenos Aires y fueron 4 días de combate que contaron con el apoyo de algunos sectores militares que proveyeron algunas armas y que, bueno, fundamentaron un poco esa batalla mini, ¿no? Porque la verdad es que no fue... para lo que uno piensa, lo que es una revolución, no fue una gran batalla. De todas maneras, después de los 4 días no ganaron, los resultados no fueron auspiciosos para la Unión Cívica. Sin embargo, ahí se produce como un reclamo del PAN, que es el Partido Autonomista Nacional, que la concejala Bertazo también lo forma. ¿Por qué? Porque en ese momento Juárez Celman, también Roca y también otros líderes de la época pertenecían a este partido, que era el Partido Autonomista Nacional, que eran todos oligarcas, por supuesto, hay gente de pueblo, no había. Entonces, como si bien no habían ganado y este grupo de personas creen que, bueno, que algo habían hecho, si bien no habían ganado, pero bueno, un antecedente habían planteado, esto merecía una mejor organización. De todas maneras, ahí entre 1889 y 1890 nace, como les contaba, la Unión Cívica, que proponía una organización partidaria clásica, incentivar la participación política con un discurso público muy ferviente y confrontativo, que por ahí era la diferencia que marcaba entre el grupo de gente del PAN, ¿no? El objetivo era agitar la opinión pública contra, por supuesto, el gobierno de Juárez Celman para lograr reformular el sistema político oligárquico reinante. ¿Saben qué quiere decir eso? Eso, reformular el sistema oligárquico reinante, sacar a los de Juárez Celman y poner a otros. Pero que piensen que en esa época no había elecciones como fueron a partir de 1912 con Hipólito Yrigoyen. No es que el pueblo elegía a los gobernantes, eran medio a dedo puestos, ¿no? Entonces era sacar a unos para poner a otros. No tuvieron éxito con esto. De todas maneras, hubo ahí un quiebre entre las opiniones y la Unión Cívica se dividió en 2 partes, lo que sería la Unión Cívica Nacional, que estableció algún acuerdo con los dirigentes del gobierno de Juárez Celman, porque bueno, nada, le habían hecho una mini revolución o había habido un movimiento, entonces querían obtener algún diálogo o algunos cargos o algunos puestos de poder para ese grupo, y crece ahí o nace ahí lo que sería la Unión Cívica Radical, que después es el que termina permaneciendo de la mano de Leandro N. Alem, que luego queda como fuerza única a partir de que Hipólito Yrigoyen, que además era sobrino de Leandro N. Alem, queda como presidente entre 1916 y 1922, y 1928 y 1930. Yo se los abrevié un poquito esto, pero también
ahora cuando dije que Hipólito Yrigoyen era sobrino de Alem, todos eran familia. O sea, o sobrinos, o concuñados, o no sé qué, pero todos era el mismo grupo oligárquico que se repartía los puestos de poder. ¿Cuál fue la diferencia con la Unión Cívica en ese momento? Que tenía un planteo que era más confrontativo, más fervoroso, digamos, más popular, si bien algunos historiadores plantean que de popular no tenía nada, sino que apuntaba a otro sector de la oligarquía argentina. Me parece interesante que los concejales hayan hecho este repaso, por eso yo lo retomo, porque no nos viene nada mal conocer qué es lo que pasó en nuestro país para que no nos vuelva a pasar. ¿Sabías que en la Cooperativa Telefónica trabajan más de 40 familias montehermoseñas comprometidas con el crecimiento, que apoya a las cooperadoras de cada institución educativa mediante un subsidio anual, que ofrece a escuelas y jardines 2 o más conexiones de internet por fibra totalmente gratuitas para que puedan desarrollar sus actividades? Esto solo es posible gracias al apoyo de cada uno de nuestros asociados. Cooperativa Telefónica. Unión, acción y compromiso para un futuro mejor. Ahora, contratando Coop TV, el servicio de televisión digital de la Cooperativa Telefónica, podés suscribirte al pack HBO con una bonificación especial. Sonic, al fin encontraste a tu familia. Además, accedes a la plataforma de streaming Max sin costo adicional. You are a collector. Well, I dabble. And double. Coop TV. Otra forma de ver la tele. En la vida lo importante es elegir lo que te hace bien. Por eso te brindamos lo que necesitas. Productos de primerísima calidad, asesoramiento personalizado, servicio postventa, el mejor precio de contado y la mejor financiación con créditos personales y cuotas sin interés. Tenemos lo último en tecnología, hogar, muebles, moda, tiempo libre, herramientas y muchas más. Encontrá todo esto en nuestras sucursales, en la web o desde tu celular. Y disfrutá de lo que te hace bien. Casa Silvia. Vos elegís. Diseñá con ecotablas y baldosas de plástico reciclado. Dex, pérgolas y muebles de exteriores sin mantenimiento. Para usar, usar y usar. Ecopostes del Sur. Celarrayán 3500. Del 18 al 20 de abril, Montehermoso se llena de aromas y sabores. Masterclass de cocina, patios temáticos de comida, productores regionales, patio cervecero y mucho más. Monte Sabores, el condimento ideal para un fin de largo. Invita Montehermoso Ciudad. ¿Ya probaste nuestros productos? ¿Sabías vos que en nuestro taller producimos los más ricos alfajores, pastafrolas, tartas de coco, tortas materas y budines? También, si nos encargás, podés tener en tu evento todos nuestros productos salados. Todas estas cosas riquísimas las podés encontrar en nuestro salón de venta en Avenida San Martín 369 de 8:30 a 13 y en distintos comercios de nuestra ciudad.
Posteriormente a este expediente se presentó el 3759, que es un proyecto de resolución que lo presentó el bloque justicialista, de adhesión al repudio expresado por el Honorable Consejo Deliberante de la localidad de Ushuaia ante las expresiones del presidente Milei que les conté anteriormente, en conmemoración, ya sabemos, de la fecha del 43º aniversario de la gesta de Malvinas. Y este grupo de concejales, este consejo, no solamente desconocen la irresponsabilidad de las declaraciones del presidente de la nación, sino que también lo declaran como persona no grata para esa ciudad. Vamos a compartir la locución de la concejala Abraham, luego la concejala Manso, el presidente del consejo Diego Ramil, el concejal Busca, y cerramos con la respuesta de la concejala Silvia Manso. Bueno, me parece que igual en la resolución anterior presentada por La Libertad Avanza ya habíamos hablado mucho sobre el tema Malvinas, pero reafirmar lo que creemos, y que es que esta resolución sí representa no solo a las y los montermoseños, sino a todas y todos los argentinos. Reiterar lo que dijo el concejal Busca hace un rato, que la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas le hizo una denuncia penal al presidente por violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la patria. No sé si necesito decir mucho más. Ahora sí que se habló en esta resolución del tema este del voto con los pies, puedo explicar de qué se trata el voto con los pies. ¿Tiene explicación eso? Sí, porque es una metáfora. No la inventó el presidente Milei, ¿sabía? No, es una metáfora que se utiliza. Pregunto si tiene explicación. Es una metáfora para decir que sugiere que las decisiones a veces se toman a través de elecciones personales y no a través de los procesos formales o lo que a uno le imponen. Está hablando de la posibilidad de que algún día Argentina se convierta en un país deseable para todos, no solo para los que viven en Malvinas. Creo que es un sueño bastante utópico, porque con este nivel de disidencias que tenemos entre los argentinos va a costar bastante lograrlo, pero es un sueño en el cual no necesitamos obligar a los malvinenses a que nos elijan, a que sean parte de nosotros. Creo que analizándolo no es muy bueno forzar a alguien a que a uno lo quiera. Ahora, persuadirlo y enamorarlo para que nos elijan, creo que es una manera mucho más amigable, y sus dichos han sido eso, dichos amigables. Es el deseo de que Argentina se convierta en potencia. Y es el deseo de que, como le digo, no solo los malvinenses, sino que todos nos elijan. Ahora bien, es cómico, ¿no? Porque ustedes acá están diciendo, es cierto, el decreto este de la ONU 2065 le prohíbe o anula la autodeterminación de los pueblos en el tema de los Kelper, porque los Kelper son británicos, entonces no les van a permitir elegir. Pero sí este mismo... Ay, se me va el nombre, este mismo, ¿cómo es que se llama? Decreto, ¿qué es esto de la ONU? La resolución 2065 pide que se tenga en cuenta el interés de los habitantes de las islas en este proceso de negociación. Y fíjense que esto logró revertir la negativa que Gran Bretaña tenía a dialogar con los argentinos. La primera vez que Gran Bretaña se sienta a dialogar con Argentina es en 1964, lo logra el gobierno de Ilia. Gran Bretaña por primera vez se sienta, pero bueno, después de la guerra se habían cortado las comunicaciones formales y con esta resolución la ONU logra que Gran Bretaña se vuelva a sentar. Pero bueno, volviendo a la autodeterminación de los pueblos, qué irónico que me suena. Hace un año en este recinto habíamos presentado un repudio contra el dictador Milei y la defensa que ustedes hicieron del dictador Milei fue en base a la autodeterminación de Milei, subconsciente. Muy bien. Muy bien, merezco el aplauso, merezco el aplauso. La defensa que ustedes hicieron del dictador Maduro fue precisamente
hablando de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, para la dictadura de Maduro, sí vale la autodeterminación de los pueblos. Ahora, para que los isleños decidan ser argentinos, no, eso es una falta total de respeto y no sé cuántas cosas más. Ahora, no veo dónde está el mal, no veo dónde está el problema de querer convertir a la Argentina en un país donde todos quieran venir como ocurrió a principios del siglo y no donde todos se quieran ir como ocurrió en los últimos años. Quizás esto sea un problema de lectura, de interpretación de los textos, porque evidentemente ustedes hacen una interpretación, nosotros hacemos otra. Pero quizás también acá hay otro problemita. Se está haciendo creer, se está queriendo hacer creer a los argentinos que una localidad, que una ciudad como Ushuaia está repudiando al presidente Javier Milei cuando, al igual que en Montermoso, en Ushuaia Javier Milei ganó por el 53% de los votos. No nos olvidemos de eso. La Confederación de Malvinas lo declara como traidor a la patria. De eso no habla la concejal. Yo se lo grafico con un ejemplo muy burdo, si quiere, pero es como que te usurpen una casa y te digan, no, vamos a convencerlo para que sean parte de la familia. No, son usurpadores, se tienen que ir de ahí y tienen que dejar esa casa a disposición del dueño de la casa. Nosotros somos dueños de las Islas Malvinas. Perdón que se lo grafique así, pero es un ejemplo muy territorial para que por ahí lo entienda si no lo entendió. Concejal Buca tiene la palabra. No, yo para terminar de este lado, lo único que puedo decir es que a veces me pongo a pensar de los chicos que han muerto, ¿no? Y cuando estoy escuchando estas barbaridades, discúlpeme, señora concejala, la verdad que me da mucha tristeza, ¿no? Que todavía haya gente que no entienda lo que pasó en Malvinas, que no entienda lo que pasó con los argentinos en ese momento y que ahora, vuelvo a decir, ponga estas metáforas borgianas, era que a veces uno no las entiende porque no... Pero bueno, nada, decir que es muy doloroso y es muy doloroso para todos los combatientes y para todos los argentinos. Así que, por supuesto que no estamos de acuerdo en nada con lo que dice la concejala, ¿no? Gracias, José Manuel. La Cabaña de Mafalda, un lugar mágico y único donde la naturaleza recobra la calidad y el buen gusto de nuestros productos. Porque para Mafalda, ofrecer calidad no es un lujo. La Cabaña de Mafalda, Legue 2, 146. ¿Sabías que la Cooperativa Telefónica realiza el soporte técnico y mantenimiento al centro de monitoreo y a las más de 120 cámaras de vigilancia urbana, que ofrece capacidad de conectividad para enviar las imágenes del tomógrafo municipal, que posee una infraestructura de fibra gracias a la cual las empresas de telefonía móvil pudieron ampliar la cobertura de sus servicios, tanto en Monte como en Sauce Grande? Esto solo es posible gracias al apoyo de cada uno de nuestros asociados. Cooperativa Telefónica. Unión, acción y compromiso para un futuro mejor. ¿Necesitas agua para tu casa o terreno? Llama a Perforaciones Campe, de Adrián Ruppel, que te brinda asesoramiento personalizado y tiene la más amplia y recomendable experiencia en el rubro. Perforaciones para bombas sumergibles y centrífugas, jabalinas, molinos, instalación para geotermia y mucho más. Escribinos o llama al 291-509-1810. Encontranos en Facebook e Instagram como Perforaciones Campe.
En primavera florecen los mejores beneficios con la tarjeta que más te rinde por sus descuentos en el acto. Si no la tenés, acércate a Peatonal Dorrego 58, local 4 y pedila. No tiene costo de mantenimiento y es gratuita. MH Card, la ventaja de estar en Montehermoso. ¿Sabías que la Cooperativa Telefónica apoya permanentemente la realización de eventos culturales? Que tiene un sistema de becas a la excelencia que facilita a jóvenes de nuestra ciudad poder acceder a la universidad, que ofrece servicio técnico especializado a cualquier institución local que lo requiera. Esto solo es posible gracias al apoyo de cada uno de nuestros asociados. Cooperativa Telefónica. Unión, acción y compromiso para un futuro mejor. Para cerrar la sesión, la segunda sesión, el expediente 3760, que fue de La Libertad Avanza, fue el que trajo tanta polémica. Lo vamos a resumir porque seguramente ustedes lo habrán escuchado. El proyecto se trata sobre la modificación de la ordenanza que le corrigió la secretaria, porque ellos habían puesto un número y la secretaria del Consejo le dijo que ese no era el número que correspondía. La ordenanza, si ustedes la quieren buscar en la página del HCD, es la 2692 del 2019, que está referida a la instalación de buzones antinarco en distintas reparticiones, dependencias e instituciones de reconocida trayectoria, en los cuales se podrá depositar por escrito el anoticiamiento de hechos verosímiles que presuman la posible comercialización de drogas ilícitas en sitios de la ciudad de Montehermoso. Esto es así, vamos a explicarlo en sencillo. Hay 7 buzones que están instalados en distintos sectores de la ciudad, donde cualquier ciudadano en forma anónima puede poner una denuncia, que después en determinados momentos se abren esos buzones en el Consejo Deliberante con la presencia de los concejales, además del comisario, el secretario de seguridad, el delegado, bueno, el representante del barrio de Las Dunas, o sea, distintos representantes de los distintos sectores de los funcionarios y de las fuerzas de seguridad. Se abren esos buzones y los sobres donde uno puso una denuncia se ponen en otro sobre y todo eso se lleva a la justicia para que la justicia los abra, los lea y considere e inicie las investigaciones si considera que esto es necesario. Pero esta es una decisión de la justicia, no del Poder Legislativo. ¿Qué pasó? Parece que el viernes hubo una reunión donde se abrieron los buzones y del bloque de concejales opositores solamente estaba el concejal Sánchez. Y parece ser que en uno de los buzones, que es el buzón que está en la Iglesia Católica, había una serie de papeles y unas estampitas y dinero, que es algo que parece que pasa habitualmente, porque la gente no sabe claramente si el buzón es de la iglesia o de antinarco o qué es. Y parece ser, según denuncia el concejal Sánchez, que ahí había unos papelitos con nombre de una persona y como no reunían las condiciones de una denuncia, porque la denuncia no es poner el nombre de una persona nada más, de acuerdo a lo que dice la ordenanza, por eso les recomiendo que la lean, es poner el nombre y poner la acusación y poner, a ver, ¿por qué? Porque si no yo voy y le tengo bronca a mi vecina y pongo el nombre de mi vecina y así y lo mando. No, tengo que hacer una fundamentación, poner la dirección, etcétera. Bueno, como esos papelitos no reunían esos datos, parece, según lo que dice el concejal Sánchez, que se eliminaron, se tiraron a la basura. Y después de esto, ¿qué pasó? El concejal Sánchez llegó a su casa, se quedó pensando y dijo, no, pero esto lo tendría que haber decidido la justicia, no nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Fue e hizo una denuncia penal
por un mal procedimiento en la apertura de los buzones. Claro, quedaron involucrados todos los que estaban presentes, incluido él, que había firmado un acta donde se relataba todos los hechos sucedidos y él firmó y nunca puso que no estaba conforme con eso. Bueno, esto trajo un debate extensísimo, se trataron de mentirosos, de irrespetuosos, de mala memoria, de persecución política, de todo pasó en la sesión. Lo van a ver en este recorte que les vamos a presentar a continuación. Bueno, van a tener que juntarse en comisión, como se aprobó el pase a comisión de este expediente, que fue aprobado por unanimidad, y se van a tener que poner de acuerdo en algunas cosas. Y vuelvo a repetir, van a tener que aprender a respetarse un poquito más. Escuchamos un resumen, porque fue extenso, de todo lo que pasó en el tratamiento de ese último expediente. Bueno, en vista de los últimos acontecimientos, estuvimos leyendo detalladamente la ordenanza, hicimos consultas especialistas en el tema y surgió esta propuesta de modificación de la ordenanza. Si bien parece que es igual en casi todos los artículos, salvo en el primero, aporta unos cambios que harían que fuera más fácil de interpretar, más directa, más completa y así poder garantizar al 100% que las denuncias anónimas van a llegar directamente a Fiscalía. Esta modificación de la ordenanza de los buzones antinarco es debido a un comunicado que La Libertad Avanza, Alianza, ya no sé ni de dónde pertenecen, realizó por las redes sociales. Pero como hoy tenemos la posibilidad de estar en este recinto, que es donde se discuten las cosas, la obligación de funcionario público de ese momento, que fue del concejal Sánchez, era decir si estaba en desacuerdo con lo que estaba sucediendo. Y voy a leer el acta firmada por el concejal Sánchez, que después hizo una denuncia penal, que se la debe haber hecho él mismo. Pero bueno, como estamos acá, también me gustaría pedirle al concejal Sánchez que dé las explicaciones, porque es muy grave hacer una denuncia penal ante algo que él estaba presente. En realidad es una vergüenza que si nosotros incumplimos con lo que dice la ordenanza, el concejal firme el acta en conformidad y salga de acá a hacer una denuncia. Cuando se creó la ordenanza de los buzones antinarco, que es una propuesta del periodista Sasso, de La Brújula, y después obviamente con asesoramiento de los fiscales y todo eso, justamente la fiscalía pide que al momento de la apertura de los buzones, la comisión de legales del Consejo Liberante haga un análisis de si eso sirve como denuncia o no sirve como denuncia. Porque, ¿qué pasa? Como suele pasar habitualmente en los buzones, ponen papelitos con un nombre propio nomás, que por ahí no alcanza a hacer denuncia, porque el fiscal con ese nombre propio no puede por ahí iniciar de oficio nada. Sí, por ahí lo que necesita son direcciones, patentes de vehículos, movimientos extraños, horarios. Eso es por ahí cómo se formula una denuncia. Pero lo que quiero dejar en claro es que se actuó conforme a lo que dice la ordenanza. Se hizo una interpretación de lo que había dentro del buzón y obviamente se obvió de pasar eso al fiscal porque no servía como ordenanza. Lo extraño de todo esto, como lo recalcaba la concejal Abrán, es que el concejal Sánchez no hizo ninguna manifestación, estuvo totalmente de acuerdo en realizar ese acto conforme a la ordenanza y obviamente firmó el acta de consentimiento, o sea que el concejal se hizo una autodenuncia, se denunció a él mismo. Sí, dice que sí. Había un sobre, un papel en un buzón y 2 o 3 papelitos en otro, y el de la iglesia estaba lleno de papeles. Entre eso había plata, había algún papelito de rezo, sí, ¿no? Y había unos papelitos con nombre que usted, cuando lo vio, dijo, no sirve, y los tiraron a la basura. Yo firmé, sí, firmé. ¿Por qué después, firmó? Porque después cuando hice la denuncia, dejé asentado en la denuncia que yo firmé para corroborar que yo estuve ese día acá en el coso. Porque el único que estaba de la oposición era yo.
Los papeles fueron desestimados de acuerdo a lo que dice la ordenanza por la comisión de legales que estaba reunida acá. Yo le estoy haciendo una pregunta. Sí, bueno, pero le estoy contestando. Usted forma parte de la comisión de legales. ¿Y le hago cargo? Y usted, bueno, no se hace cargo porque en ese momento no dijo absolutamente nada. Usted está autorizando la justicia para hacer rédito político. Eso es lo que me da la impresión a mí. Jamás. Y después tiene un desconocimiento grandísimo, ni siquiera me deja la duda que ni siquiera sabía usted lo que decía la ordenanza. Desde el bloque queremos acompañar obviamente el pase a comisión porque estimamos y creemos que es muy grave obviamente lo que ha ocurrido, y si hay una denuncia de por medio, creo que nos debemos un debate en comisión con todas las partes y hacer un análisis más profundo de lo que ha pasado. Y yo creo que esto deja a las claras, es un análisis nuestro sobre la utilidad de los buzones antinarco. Deja las claras por ahí el rol de los buzones, y quizá hasta sea una opinión más personal, pero tenemos que analizarlo en comisión y ver hasta qué punto nosotros como concejales, aunque conformemos comisiones como las conformamos, tenemos el poder o la capacidad para estimar o desestimar una posible denuncia de narcotráfico. Estamos hablando de algo muy grave. Y estos buzones en realidad vienen a confundir probablemente y a mezclar un poco esto que siempre recalcamos, que es la división de los poderes. El Poder Judicial tiene que hacerse cargo de todas estas cuestiones y actuar de oficio todas las veces que sea necesario. ¿O creemos que no tienen herramientas? Ahí está la cuestión. El buzón antinarco es un paliativo para la sociedad y en general es una opinión que voy a dar al respecto y que la vamos a charlar y la vamos a profundizar en la comisión, habla de la debilidad institucional que tenemos en la división de poderes y en el ejercicio de la justicia. Porque si necesitamos poner un buzón antinarco para proteger a un ciudadano que vaya y denuncie de manera anónima en un sobrecito y no podemos así acudir al Poder Judicial como corresponde, hacer una denuncia como corresponde, estamos hablando de la debilidad de las instituciones de nuestro país. Entonces me parece que el debate que tenemos que darnos es más profundo. Esto abre una puerta importante, esto que ocurrió abre una puerta importante, pero no tiene que quedar acá. Creo que amerita una discusión profunda y del rol y del valor realmente de los buzones antinarco, ¿sí? Esa es la opinión de este bloque. Así que vamos a pedir, y esperamos que podamos todos pasar a comisión este proyecto, esta problemática que nos excede hoy aquí, y poder trabajar con todas las partes, incluso que también participe gente de la justicia para que podamos ahondar en la utilidad de los buzones antinarco. Me parece que es cuestión también de preguntarnos qué estamos haciendo con eso. Está bien. Sí, los buzones antinarco nacen por una herramienta más al ciudadano, porque por ahí, como dice usted, muestra capaz que una debilidad, pero hay ciudadanos que tienen temor de ir a fiscalía a denunciar y por ahí lo hacen de una forma más práctica en un buzón. Lo tomamos así como una herramienta más. Coincido con usted que el debate es un poco más profundo. Lo que quiero dejar bien en claro es que se actuó de acuerdo a la ordenanza. No se hizo nada que no diga la ordenanza. Esto fue todo por hoy, extenso, divertido, qué sé yo, con un poco de historia, de política, todo. No nos privamos de nada. Nos encontramos pronto.